Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a compartir una vez más un rato de buena lectura. Vuelvo en esta noche a tocar algo del libro con el que empezamos, cuando hace 3 meses empezábamos esta cuarentena y yo compartía con ustedes lecturas como para acompañarnos con algo diferente. Y el primer libro fue el de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica. Voy a volver a tocar uno de los capítulos que no lo leímos en su momento porque es de los inicios del libro. Yo cuando elegí para leer con ustedes me fui ya a momentos más avanzados del libro para poder hablar directamente de lo que más conocemos de Jesús, que es su vida pública. Pero voy a compartir con ustedes esta noche parte del capítulo 2. El 1 es muy de contexto sociocultural de la época, interesante, pero no por ahí para este espacio. Entonces, en el capítulo 2, José Antonio Pagola nos habla de Jesús como un vecino de Nazaret. Y es interesante cómo va a plantearnos justamente el pueblo de Jesús, las costumbres. Así que bueno, los saludo a todos y comenzamos de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, capítulo 2, vecino de Nazaret. Según las fuentes cristianas, Jesús aparece de pronto como un profeta itinerante que recorre los caminos de Galilea, después de haberse distanciado de Juan el Bautista. Es como si antes no hubiera existido. Sin embargo, Jesús no era un desconocido. La gente sabe que se ha criado en Nazaret. Se conoce a sus padres y familiares. Es hijo de un artesano. Le llaman Jesús el de Nazaret. ¿Qué podemos saber de Jesús como vecino de esta pequeña aldea? El pueblo de Jesús. Nazaret era un pequeño poblado en las montañas de la Baja Galilea. El tamaño de las aldeas de Galilea, su disposición y emplazamiento variaban bastante. Algunas estaban situadas en lugares protegidos, otras se asentaban sobre un alto. En ninguna se observa un trazado pensado de antemano, como en las ciudades helénicas. De Nazaret sabemos que estaba a unos 340 metros de altura, en una ladera, lejos de las grandes rutas, en la región de la tribu de Zabulón. Una quebrada conducía en rápido descenso al lago de Genesaret. No parece que hubiera verdaderos caminos entre las aldeas. Tal vez el más utilizado era el que llevaba a Séforis, capital de Galilea, cuando Jesús nació. Por lo demás, el poblado quedaba retirado en medio de un bello paisaje rodeado de alturas. En las pendientes más soleadas, situadas al sur, se hallaban diseminadas las casas de la aldea y muy cerca terrazas construidas artificialmente donde se criaban vides de uva negra. En la parte más rocosa crecían olivos de los que se recogía aceituna. En los campos de la falda de la colina se cultivaba trigo, cebada y mijo. En lugares más sombreados del valle había algunos terrenos de aluvión que permitían el cultivo de verduras y legumbres. En el extremo occidental brotaba un buen manantial. En este entorno se movió Jesús durante sus primeros años. Cuesta arriba, cuesta abajo y algunas escapadas hacia unos olivos cercanos o hasta el manantial. Nazaret era una aldea pequeña y desconocida de apenas 200 o 400 a lo mucho habitantes. Nunca aparece mencionada en los libros sagrados del pueblo judío, ni siquiera en la lista de los pueblos de la tribu de Zabulón. Algunos de sus habitantes vivían en cuevas excavadas en las laderas. La mayoría en casas bajas y primitivas, de paredes oscuras, de adobe o piedra, con tejados confeccionados de ramaje seco y arcilla, y suelos de tierra apisonada.
Bastantes tenían en su interior cavidades subterráneas para almacenar el agua o guardar el grano. Por lo general, solo tenían una estancia en la que se alojaba y dormía toda la familia, incluso los animales. De ordinario, las casas daban a un patio que era compartido por 3 o 4 familias del mismo grupo y donde se hacía buena parte de la vida doméstica. Allí tenían en común el pequeño molino donde las mujeres molían el grano y el horno en el que cocían el pan. Allí se depositaba también a los áperos de labranza. Este patio era el lugar más apreciado para los juegos de los pequeños y para el descanso y la tertulia de los mayores al atardecer. Jesús ha vivido en una de estas humildes casas y ha captado hasta en sus menores detalles la vida de cada día. Sabe cuál es el mejor lugar para colocar el candil de manera que el interior de la casa, de oscuras paredes sin calar, quede bien iluminado y se pueda ver. Ha visto a las mujeres barriendo el suelo pedregoso con una hoja de palmera para buscar alguna moneda perdida por cualquier rincón. Conoce lo fácil que es penetrar en algunas de estas casas abriendo un boquete para robar las pocas cosas de valor que se guardan en su interior. Ha pasado muchas horas en el patio de su casa y conoce bien lo que se vive en las familias. No hay secretos para nadie. Ha visto cómo su madre y las vecinas salen al patio al amanecer para elaborar la masa del pan con un trozo de levadura. Las ha observado mientras remiendan la ropa y se ha fijado en que no se puede echar a un vestido viejo un remedio de tela sin estrenar. Ha oído cómo los niños piden a sus padres pan o un huevo, sabiendo que siempre recibirán de ellos cosas buenas. Conoce también los favores que saben hacerse entre sí los vecinos. En alguna ocasión ha podido sentir cómo alguien se levantaba de noche estando ya cerrada la puerta de casa para atender la petición de un amigo. Cuando más adelante recorra Galilea, invitando a una experiencia nueva de Dios, Jesús no hará grandes discursos teológicos, ni citará los libros sagrados que se leen en las reuniones de los sábados en una lengua en que no todos conocen bien. Para entender a Jesús no es necesario tener conocimientos especiales. No hace falta leer libros. Jesús les hablará desde la vida. Todos podrán captar su mensaje. Las mujeres que ponen levadura en la masa de harina, los hombres que llegan de sembrar el grano. Basta vivir intensamente la vida de cada día y escuchar con corazón sencillo las audaces consecuencias que Jesús extrae de ella para acoger a un Dios que es Padre. A los pocos años, Jesús se atreve a moverse por la aldea y sus alrededores. Como todos los niños, se fija enseguida en los animales que andan por el pueblo, las gallinas que esconden a sus polluelos bajo las alas o los perros que ladran al acercarse los mendigos. Observa que las palomas se le acercan confiadas y se asusta al encontrarse con alguna serpiente cesteando al sol junto a las paredes de su casa. Vivir en Nazaret es vivir en el campo. Jesús ha crecido en medio de la naturaleza, con los ojos muy abiertos al mundo que le rodea. Basta oírle hablar. La abundancia de imágenes y observaciones tomadas de la naturaleza nos muestran a un hombre que sabe captar la creación y disfrutarla. Jesús se ha fijado muchas veces en los pájaros que revolotean en torno a su aldea. No siembran ni almacenan en graneros, pero vuelan llenos de vida, alimentados por Dios, su Padre. Le han entusiasmado las anémonas rojas que cubren en abril las colinas de Nazaret.
ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Observa con atención las ramas de las higueras. De día en día les van brotando hojas tiernas, anunciando que el verano se acerca. Se le ve disfrutar del sol y de la lluvia, y dar gracias a Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mira los grises nubarrones que anuncian la tormenta, y siente en su cuerpo el viento pegajoso del sur que indica la llegada de los calores. Jesús no solo vive abierto a la naturaleza, más adelante invitará a la gente a ir más allá de lo que se ve en ella. Su mirada es una mirada de fe. Admira las flores del campo y los pájaros del cielo, pero intuye tras ellos el cuidado amoroso de Dios por sus criaturas. Se alegra por el sol y la lluvia, pero mucho más por la bondad de Dios para con todos sus hijos, sean buenos o malos. Sabe que el viento sopla donde quiere, sin que se pueda precisar de dónde viene y a dónde va. Pero él percibe a través del viento una realidad más profunda y misteriosa, el Espíritu Santo de Dios. Jesús no sabe hablar sino desde la vida. Para sintonizar con Él y captar su experiencia de Dios, es necesario amar la vida y sumergirse en ella, abrirse al mundo y escuchar la creación. En el seno de una familia judía. En Nazaret, la familia lo era todo: lugar de nacimiento, escuela de vida y garantía de trabajo. Fuera de la familia, el individuo queda sin protección ni seguridad. Solo en la familia encuentra su verdadera identidad. Esta familia no se reducía al pequeño hogar formado por los padres y sus hijos, se extendía a todo el clan familiar, agrupado bajo una autoridad patriarcal y formado por todos los que se hayan vinculados en algún grado por parentesco de sangre o por matrimonio. Dentro de esta familia extensa se establecían estrechos lazos de carácter social y religioso. Compartían los áperos o los molinos de aceite, se ayudaban mutuamente en las faenas del campo, sobre todo en los tiempos de cosecha y de vendimia. Se unían para proteger sus tierras o defender el honor familiar. Negociaban los nuevos matrimonios, asegurando los bienes de la familia y su reputación. Con frecuencia, las aldeas se iban formando a partir de estos grupos familiares unidos por parentesco. En contra de lo que solemos imaginar, Jesús no vivió en el seno de una pequeña célula familiar junto a sus padres, sino más bien integrado en una familia más extensa. Los evangelios nos informan de que Jesús tiene 4 hermanos que se llaman Santiago, José, Judas y Simón, y también algunas hermanas, a las que dejan sin nombrar por la poca importancia que se daba en ese entonces a la mujer. Probablemente estos hermanos y hermanas están casados y también tienen su pequeña familia. En una aldea como Nazaret, la familia extensa de Jesús podía constituir una buena parte del total de la población. Abandonar la familia era muy grave. Significaba perder la vinculación con el grupo protector y con el pueblo. El individuo debía buscar otra familia, otro grupo. Por eso dejar la familia de origen era una decisión extraña y arriesgada. Sin embargo, llegó un día en que Jesús lo hizo. Al parecer, su familia e incluso su grupo familiar le quedaban pequeños. Él buscaba una familia que abarcara a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La ruptura con su familia marcó su vida de profeta itinerante. Había 2 aspectos, al menos en esta familia, que Jesús criticaría un día. En primer lugar, la autoridad patriarcal, que lo dominaba todo.
La autoridad del padre era absoluta. Todos le debían obediencia y lealtad. Él negociaba los matrimonios y decidía los destinos de las hijas. Él organizaba el trabajo y definía los derechos y deberes. Todos le estaban sometidos. Jesús hablará más tarde de unas relaciones más fraternas, donde el dominio sobre los demás ha de ser sustituido por el mutuo servicio. Una fuente atribuye a Jesús estas palabras: no llamen a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Tampoco la situación de la mujer era la que Jesús defendería más tarde. La mujer era apreciada sobre todo por su fecundidad y por su trabajo en el hogar. Sobre ella recaían la crianza de los hijos pequeños, el vestido, la preparación de la comida y demás tareas domésticas. Por lo demás, apenas tomaba parte en la vida social de la aldea. Su sitio era el hogar. No tenía contacto con los varones fuera de su grupo de parentesco. No se sentaba a la mesa en los banquetes en que había invitados. Las mujeres se acompañaban y se apoyaban mutuamente en su propio mundo. En realidad, la mujer siempre pertenecía a alguien. La joven pasaba del control de su padre al de su esposo. Su padre la podía vender como esclava para responder a las deudas, no así al hijo, que estaba llamado a asegurar la continuidad de la familia. Su esposo la podía repudiar, abandonándola a su suerte. Era especialmente trágica la situación de las mujeres repudiadas y las viudas, que se quedaban sin honor, sin bienes y sin protección, al menos hasta que encontraran un varón que se hiciera cargo de ellas. Más tarde, Jesús defenderá a las mujeres de la discriminación, las acogerá entre sus discípulos y adoptará una postura rotunda frente al repudio decidido por los varones. Dirá: el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Como todos los niños de Nazaret, Jesús vivió los 7 u 8 primeros años de su vida bajo el cuidado de su madre y de las mujeres de su grupo familiar. En estas aldeas de Galilea, los niños eran miembros más débiles y vulnerables, los primeros en sufrir las consecuencias del hambre, la desnutrición y la enfermedad. La mortalidad infantil era muy grande. Por otra parte, pocos llegaban a la edad juvenil sin haber perdido a su padre o a su madre. Los niños eran, sin duda, apreciados y queridos, también los huérfanos, pero su vida era especialmente dura y difícil. A los 8 años, los niños varones eran introducidos sin apenas preparación en el mundo autoritario de los hombres, donde se les enseñaba a afirmar su masculinidad cultivando el valor, la agresión sexual y la sagacidad. Años más tarde, Jesús adoptará ante los niños una actitud poco habitual en este tipo de sociedad. No era normal que un varón honorable manifestara hacia los niños esa atención y cuidado que las fuentes cristianas destacan en Jesús en contraste con otras reacciones más frecuentes. Su actitud está fielmente recogida en estas palabras del Evangelio: dejen que los niños se me acerquen, no se lo impidan, pues los que son como estos tienen a Dios como Rey. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy, parte de los inicios de este libro, Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. La verdad que la manera de escribir de este sacerdote jesuita es una delicia leerlo, escucharlo, una maravilla como nos presenta las escenas donde Jesús va a desarrollar no solo su vida, sino sobre todo su misión. Bueno, espero que descansen. Mañana, los que quieran y puedan, por el Facebook de Comunicación Parroquial, a las 11 de la mañana compartimos la misa dominical. Dios los bendiga.